Noches, doctor Sánchez. Bueno, aquí se menciona la posibilidad de un caso de compra-venta de armas fallido, contrabando de armas, narcotráfico de por medio, inclusive un contexto de bloqueos de por medio y hasta posiblemente nexos con autoridades. ¿Cuál es la lectura que usted tiene de este caso con el asesinato, linchamiento, secuestro, inclusive, según la investigación del gobierno, de 5 personas? Bien, buenas noches, Tuti. El fenómeno, el hecho mismo es muy llamativo. La excesiva violencia, la temeridad, la mansalva, el actuar sobre seguro de un grupo grande de personas sobre personas que estaban derechamente indefensas, ¿no? Esto llama poderosamente la atención en razón de que también se ha detectado una reacción enlentecida, digamos, de la fuerza pública y en general de las autoridades para eventualmente, si hubiera la posibilidad, rescatar a las personas con vida. Digo esto porque existen otros factores un poco más generales que dan cuenta que tal vez las comunidades se sienten en el poder, en el empoderamiento, algunas comunidades, de desconocer la autoridad estatal, de desconocer la norma, de desconocer finalmente las normas que rigen la convivencia pacífica de los bolivianos y eventualmente afrentar a la autoridad. Hay un dato muy claro en ese sentido, el hecho de haber sido detectados como miembros de las Fuerzas Armadas, militares, que eventualmente hubieran actuado en una intervención reciente, da cuenta de que ese hubiera sido el acicate o una motivación para derechamente acabar con su vida, merced también a otras circunstancias o variables, ¿no? Es importante que las autoridades de justicia penal actúen con vehemencia, con firmeza, para identificar correctamente todas las circunstancias del evento y, por supuesto, sancionar a las personas responsables. Sancionar en el sentido de mandar también una señal al pueblo boliviano en relación que no haya impunidad, y también a las personas, sobre todo autoridades comunitarias que tal vez piensan que eventualmente rige otro tipo de flexibilización normativa en comunidades donde la presencia del Estado también es limitada, ¿no? No es en el volumen, en la fuerza que eventualmente uno preveyera, ¿no? Ahora, Cristian, ya hay algunas reacciones políticas sobre este caso. Se han mencionado por parte de un senador del levismo que aquí existiría una intención de armar un caso para involucrar a lo que fue el movimiento de bloqueos de los últimos 24 días que se vivieron sobre todo en la zona de Cochabamba. ¿Qué piensa usted? ¿Habrá esa intención o no? El viceministro acaba de mencionar que hay ciertos vínculos. Particularmente pienso que estamos ante un evento netamente criminal, ¿no? Donde por supuesto están involucradas muchas personas, una masa delincuencial, criminológicamente hablando. De ahí a vincular a una actividad política, yo creo que hay escasa evidencia material o documental en ese sentido, ¿no? Lo que sí es muy importante pesquisar o identificar es que estamos en una población que eventualmente no solamente tiene una conflictividad política, sino también está expuesta al trasiego de droga, al trasiego de armas, a eventualmente el trasiego de vehículos indocumentados o otra clase de actividades que están fuera de la norma, ¿no? Y esto, por supuesto, es muy llamativo porque suele ser el colchón, las condiciones que eventualmente generan el empoderamiento de ciertas autoridades para cometer derechamente delitos, ¿no? Insisto, hay que observar objetivamente el fenómeno. Esto es un evento criminal, netamente criminal, y sobre eso, por supuesto, se debe enmarcarse, ¿no?, el razonamiento que tenemos. Bueno, así estamos analizando entonces, Luciana, lo que es este macabro hallazgo de 4 cuerpos y la búsqueda de uno más en la zona de Cochabamba. Así es, Tufi, muy sorprendidos por lo que ha sucedido y con muchas incógnitas. ¿Será, señor Sánchez, buenas noches, que hace falta mayor presencia del Estado? Yo hace instantes le consultaba al viceministro de Régimen Interior dónde está la falla. Está hablando de tráfico de armas, por dónde ingresan, cómo se mueven, dónde está el Estado, dónde están los controles, aceptando que evidentemente hay fallas en cuanto a los controles y a este tipo de operativos. ¿Dónde está el Estado? Y le hablo de esto, entendiendo lo que ha sucedido incluso, ya que mencionábamos el tema de los bloqueos, toma de cuarteles militares,
En fin, son varios aspectos que podríamos ir mencionando, pero le pregunto una vez más, ¿hace falta mayor presencia del Estado en diferentes regiones o de manera específica en el Chapare? Lo que sucede, Luciana, es que históricamente Bolivia tiene dificultades en el enfoque que se le da a la seguridad interna, ¿no? Esto no es de este gobierno ni del anterior, sino este problema, diría yo, viene de los años 50 del siglo pasado. El enfoque que prioriza el Estado es la represión y el control del orden público. Y el enfoque eventualmente preventivo viene a ser residual o limitado, más aún en comunidades que están fuera o del marco referencial urbano o en poblaciones limítrofes con otros países, ¿no? Entonces, esta limitación, por supuesto, deviene en carencia de material, carencia de personal, carencia de fuerza de la presencia del Estado, como usted bien dice, para eventualmente prevenir la comisión de delitos y neutralizar la actividad delincuencial. Entonces, por supuesto, eso no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Hay limitaciones serias de la presencia, no solamente de la policía, sino de las autoridades judiciales, fiscales, también de otros organismos que tienen que ver con la seguridad interna del Estado, como migración o la aduana, para eventualmente reducir el espectro de posibilidades de comisión de delitos, ¿no? Y esto hace que autoridades, hasta grupos delincuenciales, organizaciones criminales, sobre todo en el Chapare o en la frontera con Chile, respondan de manera favorable a las demandas de la comunidad en cuanto a gestionar los problemas sociales, a eventualmente apadrinar ciertas circunstancias sociales y de ese modo desplazar o generar cierto espacio de posibilidades para coludirse finalmente con las autoridades de los municipios que están, insisto, en zonas cercanas a las fronteras con otros países o finalmente que contienen unas variables que tienen que ver con el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas o la circulación de vehículos indocumentados, ¿no? Este problema es histórico. Para abordarlo, por supuesto, hay que tener respuestas integrales, completas, incluyentes, que tienen que ser también permanentes en el tiempo, ¿no? Lamentablemente, el enfoque de la seguridad, históricamente en el país, insisto, tiene esa dificultad, esa limitación que mira de forma residual o periférica la labor preventiva, fundamentalmente, ¿no? Y de presencia estatal pacífica. Señor Sánchez, a ver, ¿hace cuánto más o menos que tenemos esta ausencia en la presencia del Estado en diversas zonas del país? Porque no solamente nos vamos a enfocar en el trópico de Cochabamba, donde sí, evidentemente, también se ha visto secuestros express, pero también en otras partes hemos visto sicariato, hemos visto, hay narcotráfico, eso no lo podemos ocultar, ¿no es cierto? Al margen de que haya contrabando de armas, al margen de que haya este ingreso ilegal de vehículos también a nuestro país. Es decir, hay muchas cosas que no están bien, pero que tienen que ver también con la seguridad del Estado. ¿Hace cuánto tiempo más o menos que estamos en esta situación? Mire, hay estudios en seguridad que dan cuenta que este enfoque, el enfoque del control del orden público en cuanto a la seguridad interna deviene, insisto, desde los años 50 del siglo pasado, ¿no? Y lamentablemente hace que el enfoque de la prevención y la presencia estatal, sobre todo en zonas alejadas, tenga muchas limitaciones y muchas dificultades en cuanto a personal, logística, medios de transporte, etc. Pero, insisto, no solamente es la cuestión policial, sino la presencia integral del Estado. Entonces, estas dificultades, por supuesto, no se van a solucionar ni en 2 ni en 5 años, ¿no? Merecen una atención y planes estratégicos de hasta 15 años, ¿no? Todos los países que son vecinos nuestros han tenido estos problemas porque finalmente la delincuencia se transnacionaliza, la delincuencia muta, el crimen organizado eventualmente, como le decía, desplaza al Estado en los lugares donde no tiene presencia y establece dinámicas que están fuera del marco de la ley. Ahora, no podemos rasgarnos las vestiduras, se deben realizar planes estratégicos que por supuesto involucren no solamente a las autoridades del Estado, sino a las departamentales, municipales, pero también que involucren a la sociedad en su conjunto, ¿no? A la sociedad organizada de modo incluso desformalizada, ¿no? Como las comunidades educativas, los barrios, etcétera, ¿no? Entonces,
Insisto, el enfoque debe cambiar en relación a mirar a la fuerza pública desde una perspectiva eminentemente preventiva y no represiva. Por desgracia, en nuestro país, sobre todo los últimos 20 años más que otros, se utiliza mucho la fuerza pública para fines represivos y control del orden público en descuido y desmedro de otras funciones que corresponden más a la naturaleza de la fuerza pública, como la prevención, insisto. Cristian, ¿se puede concluir, por lo tanto, de que esto no se resuelve con más policías, ni con más militares, ni reforzando todo lo que significa lo armado, por lo que usted dice? Pero bueno, en términos prácticos, lo preventivo parecería ser algo medio utópico por ahí de repente. En este momento están pidiendo ya en Chapare el retorno de la policía que hace 3 semanas no está. ¿Qué se puede hacer en ese sentido también ante un vacío de presencia al menos? Es una pregunta muy compleja y merece respuestas también variadas y mutuamente integradas. Desde las más a la mano, ¿no? Eventualmente generar mayores condiciones logísticas, de infraestructura para el trabajo de los jueces, de los fiscales, de los policías, mejorar sus condiciones salariales, de vivienda, de seguridad e incluso familiar. Del mismo modo, mejorar o afinar las leyes que eventualmente luchan contra el crimen organizado, ¿no? Hay un dato muy relevante: todos nos preocupamos del crimen organizado nacional y transnacional. Es un tema permanente en las portadas de los diarios o de los medios de televisión, sean digitales o eventualmente regulares. Pero fíjese que las condenas por el delito de crimen organizado u organización criminal en Bolivia no superan las 10 por año. Entonces, estamos hablando de que efectivamente no hay una lucha integral contra el crimen organizado como estructuras, digamos, empresariales al servicio de la delincuencia transnacional. Son datos muy reveladores que respecto a la comparación con otros países, hablo de Chile, Perú y Colombia, merecen una legislación incluso más especializada y un empoderamiento de la fuerza pública y de las capacidades judiciales y fiscales para neutralizar a las organizaciones criminales y a través de eso, por supuesto, generar mayores condiciones de tranquilidad y seguridad para la población. El crimen organizado transnacional genera la posibilidad, genera la comisión de otra clase de delitos, ¿no? Una criminalidad organizada genera homicidios, tráfico de armas, genera enriquecimiento ilícito, genera corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son datos, insisto, muy llamativos, indicadores que debemos observar para neutralizar el crimen organizado transnacional y nacional, y de ese modo tengamos mayor legitimidad, confianza en las instituciones. Otro dato que merece especial atención es el nivel de confianza. Si hacemos una encuesta seria respecto a la confianza que tiene la población, la sociedad boliviana, en los jueces, en los fiscales, en la fuerza pública o en las autoridades de gobierno, respecto al cumplimiento efectivo de su función, de su rol social de brindar protección a los bolivianos, encontramos que ni el 3 ni el 7% de los bolivianos confía en las instituciones del Estado en esa función. Entonces, ese es otro dato muy revelador sobre la carencia de confianza de la población boliviana, y esa carencia de confianza suele generar que eventualmente la gente, la masa delincuencial, se empodere ante la insatisfacción de sus demandas de seguridad o finalmente ante la sensación de que va a haber impunidad para la comisión de delitos graves como el que estamos viendo. Gracias, doctor Sánchez, por su explicación aquí en vivo. Muchas gracias, Tufi, a todos. Buenas noches.